Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios. Ore conmigo, hermano. Padre celestial, gracias. Señor, en esta mañana estamos aquí, somos tu iglesia, somos tu pueblo, estamos reunidos bajo el poderoso nombre de Cristo Jesús en este lugar. Señor, te amamos y anhelamos tu presencia con nosotros. Eso es lo que más necesitamos. Tú eres el centro en esta hora. Tú eres, Señor Jesús, lo que más deseamos. Desesperadamente, Dios, buscamos tu rostro como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. En esta mañana brama nuestra alma, Señor, por sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Abra su mente y su corazón en esta hora. Permítale al Espíritu Santo de Dios que pueda tocarlo, que pueda sanarlo, que pueda llenarlo en esta hora por el poder de la cruz, por el poder de su resurrección. Hay victoria para la iglesia, hay victoria para el creyente. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendito es tu nombre en medio de tu pueblo. Padre, tú eres el centro y el motivo de nuestra adoración y de nuestra alabanza, Jesús. Te damos gloria, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos. Quiero felicitarles a cada uno por el esfuerzo de estar en este lugar, porque ha sacado el tiempo, no para mí, no para el pastor, no para la iglesia, sino para Dios, amén, para poder exaltarle a Él como iglesia. Gloria a su nombre. Ahora leía a nuestra hermana Marian el pasaje en Hebreos, en el capítulo 10, y hablaba acerca del congregarse, y es lo que vamos a hablar hoy, acerca de la congregación, el congregarse, y por qué Dios nos pide a nosotros esto, por qué está en la palabra de Dios, cuáles son los beneficios, cuál es el propósito de congregarnos. Amén. Hay algo que me llama la atención, y es que ahí en Hebreos, en el capítulo 10, dice que no tengamos la costumbre como algunos la tienen, de no congregarse. Y cuanto más vemos que el día se acerca. En otras palabras, Dios nos está diciendo: no agarremos esa costumbre, que no sea parte de nosotros quedarnos en la casa, que no sea parte de nosotros no venir al templo, no venir a la iglesia. Y termina diciendo: cuanto más vemos que el día se acerca. Esta palabra final a mí me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más el día del Señor se acerca, más difícil es congregarse. Cuanto más el arrebatamiento está por suceder, es más difícil congregarse. Y esto no lo digo por asuntos de desánimo, porque haya gente desanimada o cabizbaja. Lo digo por asuntos sociales, legales aún. Se está volviendo más duro congregarse. Estamos nosotros, la iglesia en general, pendientes, y la ley dice: no más templo, no más templo, y se cierra. Entonces yo puedo ver que conforme más el tiempo de Dios se acerca, cuanto más el arrebatamiento está cerca, más complicado es congregarse. Y la palabra de Dios dice: no dejemos de congregarnos, no agarremos esa mala costumbre de no congregarnos, mucho más, aunque sea difícil, aunque sea complicado hacerlo, porque el día del Señor se acerca. No adquieran ustedes como iglesia esta costumbre. La palabra congregar quiere decir unirse, ensamblar, convocar o agregar algo a algo. Eso es congregarse. Y hay al menos 4 razones que hoy quiero hablar del por qué el Señor nos pide a nosotros como iglesia que nos congreguemos, o sea, que nos unamos presencialmente como cuerpo de Cristo. Al menos 4 razones que yo quiero tocar en esta mañana. Y la primera es que, al contrario de los que no se congregan,
Jesús tenía la costumbre de hacerlo. Y quiero partir de ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, verso 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Yo quiero que todos podamos leer la palabra de Dios. Abra su Biblia y búsquelo conmigo. San Lucas capítulo 4, verso 16. Sea donde la tenga física en el celular, pero que todos podamos leer la palabra de Dios. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre, y se levantó a leer. Amén. La palabra a mí me enseña que era la costumbre de Jesús congregarse. Era la costumbre del Señor Jesús asistir al templo. Y cuando lo hacía, según la palabra de Dios, lo hacía cada día de reposo. Era común, era usual ver al Señor el sábado, el día de reposo que celebraban los judíos, en el templo. Ahí estaba Jesús, y no solamente se congregaba como de costumbre, sino que dice la palabra que era activo, participaba activamente dentro de la congregación. En el momento en el que Jesús está en la congregación, dice la palabra, se levanta a leer el libro del profeta Isaías y empieza a profetizar sobre sí mismo y a decir: he aquí, dice la palabra, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación, proclamar libertad a los cautivos, el año de la salvación de Jehová. El Señor participaba activamente dentro de la congregación y era su costumbre hacerlo. Y esto me llama poderosamente la atención. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente al día de hoy dice que el ministerio de Jesús no era dentro de cuatro paredes, no era dentro de la iglesia, era simplemente en la calle, salir afuera. Y esto es erróneo a la luz de la palabra, porque era costumbre del maestro estar en el templo y la gente así lo veía. Sábado a sábado él estaba ahí. Imagino que si en alguna ocasión faltaba era por cosas ministeriales, algo tenía que hacer él, atender algo, como muchas veces nos suele pasar a nosotros. Pero no era la costumbre, como dice Hebreos, de no congregarse del Señor. Así que el mayor ejemplo que tenemos de participar activamente dentro de la iglesia es del mismo Cristo. No podemos pasar años estando en una iglesia simplemente viniendo a ella. Tenemos que participar activamente de lo que Dios nos ha dado para poder bendecir a los demás. Tenemos que ejercer el don de Dios que hay dentro de nosotros, dentro de la congregación. Ese es el propósito y la voluntad de nuestro Dios. Amén. La Biblia enseña otra cosa contraria a lo que el mundo nos quiere decir. La iglesia tiene que capacitarse, tiene que salir a evangelizar, y ahora en este tiempo tiene que apoderarse de armas para poder lograr ese cometido y poder llevar el mensaje de Jesucristo hasta donde sea. Pero no podemos dejar de congregarnos. Amén. Segunda razón por la cual tenemos que congregarnos, y es porque por razones divinas, oye esto, por razones divinas del poder de Dios, es en el templo donde más se manifiesta la presencia del Señor. Wow. Y usted puede decir: Alan, pero ¿cómo? Si Dios está en todo lugar, Dios es omnipresente. Exactamente, usted tiene toda la razón. Dios está en todo lugar, Él es omnipresente, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta únicamente donde a Él se le da la gloria y la honra. Si Dios se manifestara en todo lugar, fuera lo mismo ir a la iglesia que a un antro, que a una discoteca. Fuera exactamente igual. Pero la presencia de Dios no se manifiesta en todo lugar. Así que la palabra nos enseña esto, y yo quiero que lo veamos a la luz de la palabra en Mateo capítulo 18.
Mateo capítulo 18, el verso 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Yo quiero que todos podamos leer esto, que nadie se quede sin ver la palabra de Dios. Dice el verso 20: porque donde estén dos o tres, ¿cómo? Congregados. Congregados es esto, cuerpo, corporalmente. Donde estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy, aquí está Jehová. Podemos decir, bajo este principio bíblico, podemos sacar un principio aquí de la palabra de Dios y decir que Jesucristo mismo está aquí en medio de nosotros. Porque yo, cuando vine a este lugar, mi oración fue, y yo le dije al Señor: yo vengo reunido en tu nombre, y vengo porque quiero exaltarte, y vengo porque quiero adorarte y gozarme juntamente con la iglesia de Cristo bajo el poderoso nombre de Dios. Y si hay otro más con ese mismo sentir, aquí está el Señor, aquí está Él. Y eso solo sucede donde la iglesia se congrega. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y vamos a verlo más a la luz de la palabra en el Salmo capítulo 133, conocidísimo. Yo sé que muchos se lo saben de memoria y lo pueden recitar, pero una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. Salmos capítulo 133, dice su palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Cómo es? Bueno. Es bueno y delicioso. Hay algo que me llama la atención, porque mucha gente hoy en día dice: congregarse es malo. No es correcto en este tiempo congregarse. Ahí no dice que congregarse es bueno en tiempos donde no hay pandemia. Ahí no dice que congregarse es bueno solo cuando la iglesia no es perseguida. En todo tiempo congregarse y estar unido será bueno y será delicioso. Así que tenemos que romper con esa mentira del enemigo de decir que no es tiempo de congregarse porque es bueno. Cuando a usted le quieran decir o le quieran meter en las noticias o donde sea que congregarse para adorar y exaltar al Señor es malo, vaya a la palabra de Dios y vea que esto siempre será bueno. La Biblia lo llama bueno y dice: habitar los hermanos juntos en armonía. Y le llaman el verso 2, esto es como el buen óleo, no es cualquier aceite. Usted puede recibir un aceite por ahí, pero el congregarse, el estar unido en armonía, es buen aceite. No es otro, es bueno. Dice la palabra, y aquí viene un principio bíblico también, que desciende sobre la cabeza primeramente. Aquí vemos el orden de Dios para operar en la iglesia. Efesios capítulo 4, Él constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, pastores y evangelistas. Él dejó los ministerios para edificación de la iglesia. Su pastor ha recibido, aquí el pastor Benjamín, el llamado de Dios para pastorear la iglesia. No es que seamos más santos o menos pecadores como algunos piensan que los pastores son. Es que Dios ha puesto en ciertos hombres y mujeres el corazón para pastorear la iglesia. Usted podrá escuchar a cualquiera en redes sociales, a Harrigan, al Dussin. Usted puede escuchar a quien sea en redes sociales, pero él no conoce su situación, ni siquiera sabe si usted existe o no existe. En cambio, su pastor conoce su situación, su problema, su condición. Ora por ti, por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Está pendiente de ti. Eso es pastorear. Eso es pastorear.
Y la palabra me enseña que eso se ve en la congregación de los santos, en donde el aceite bueno. Te puede decir, hermano, es que yo recibí una buena palabra allá en las redes sociales. Sí, fue buena, pero el buen aceite, el mejor, está donde desciende primero sobre la cabeza y luego baja hasta el borde de las vestiduras. Baja, que somos nosotros la iglesia de Jesucristo. El respeto a los pastores, a los líderes, me llama la atención porque el apóstol Pedro y el libro de Efesios también dice: edificaos sobre el evangelio de los profetas y de los apóstoles. Edificaos sobre esto. Hoy en día lo que más se desecha es la palabra de los siervos y de los hombres de Dios que se están lanzando para la iglesia. Es como el rocío de Hermón, dice el verso 3, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, dígalo conmigo, aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Es en la congregación de los santos donde Jehová envía bendición y vida eterna. No dice, mire cuán bueno y cuán hermoso es habitar solo en armonía. Habitar en mi casa solo en armonía. Los hermanos. ¿Sabe por qué usted y yo nos llamamos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre. Por esa razón nos llamamos hermanos, porque nuestro Padre es Jehová. Y si Él es mi Padre y es tu Padre, entonces tú eres mi hermano. Y cuando nos reunimos somos familia. Y cuando la familia se reúne es motivo de fiesta, es motivo de alegría, es motivo de gozo. Nosotros que somos de Guanacaste estamos acostumbrados a eso. En Semana Santa, en tiempos de festividades, la gente viene a Guanacaste. Y cuando vienen es motivo de fiesta, es motivo de alegría. Se saca la mejor vajilla, el mejor chicharrón, mejor tamal. Todo es lo mejor, porque es motivo de alegría. La familia se unió. Y lo mismo pasa espiritualmente cuando la congregación se une. No estamos separados, aunque vivamos en casas diferentes, en barrios diferentes, permanecemos unidos deseando vernos, porque somos familia. Ese es el mejor aceite que usted y yo podamos tener. Salmos capítulo 27, versículo 4. El salmista David nos habla acá de la hermosura de poder congregarse. Salmos capítulo 27, versículo 4, dice su palabra: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Dónde se contempla la hermosura de Jehová? En su templo, en la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. David no era sacerdote para poder decir: yo entro en el templo, al lugar santísimo, y contemplo la hermosura. Él era rey. Mas sin embargo había entendido que en la congregación se podía contemplar la hermosura de Jehová. Es aquí como hermanos donde podemos contemplar ese precioso regalo de Dios, la sanidad, la salud, cómo Dios nos va prosperando, cómo Dios nos va levantando. Es aquí donde nos gozamos de ver la bendición de Jehová sobre su familia, sobre su iglesia. El tercer punto de por qué debemos de congregarnos, y es este: para poder tener el mayor, óigalo bien, tener el mayor conocimiento de Cristo, y porque es en la iglesia donde se le da la gloria y la honra al Señor. Y usted va a decir: pero ¿cómo, Alan? Si yo puedo tener conocimiento de Dios donde sea y le puedo dar la gloria y la honra al Señor donde sea. Vamos a ir a la Biblia. A mí me gusta hablar con Biblia, para que usted no diga que yo me inventé algo. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3.
Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a esto y por qué conocemos más a Dios en la iglesia y congregados juntos. Efesios 3, verso 17 al 20, vamos a leerlo. Efesios capítulo 3, verso 17 al 20. Dice así su palabra: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender. ¿Con quiénes? Solos, en la casa de cada uno, con los santos. ¿Y qué es lo que vamos a comprender con los santos? Dice la palabra: la anchura, la longitud, la profundidad y la plenitud de Dios. Conocer, dice el 19, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y el verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria. ¿En dónde? Dígalo usted y no yo. A Él sea la gloria. ¿En dónde? ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos, ¿verdad? Yo solito en mi casa diciendo que no ocupo de ustedes, no soy la iglesia. Yo solo en mi casa encerrado no soy la iglesia. Cuando yo me uno al pueblo de Cristo, entonces formamos la iglesia del Señor. Eso no quiere decir que por alguna razón usted, si no vino, dejó de ser la iglesia. No. Estoy diciendo que usted está en el sentir de su congregación. Usted está en el mover de su congregación. Usted está unido en la fe de su congregación. Y no agarra la mala costumbre de no congregarse como algunos la tienen. Usted constantemente está pendiente de la congregación, porque a Él se le da la gloria en la iglesia. Dice: en Cristo Jesús por todas las edades. Aquí metemos al viejito, al niño que hace la rabieta, que pega el grito, que hace el berrinche. Ahí va incluido el joven que a usted no le cae muy bien porque tiene el pelo teñido o viste una moda que a usted no le parece. Ahí va incluida todas las edades. Por los siglos de los siglos. Aplicó para los apóstoles y aplica para el día de hoy también. A Él se le da la gloria, todas las familias de la tierra como iglesia. Por eso es importante congregarse, para que glorifiquemos y exaltemos y conozcamos la plenitud de Dios. Con los santos entendemos, adquirimos el conocimiento de Dios. Estas fórmulas son solo para la congregación, no aplican para los unitarios. Amén, que es una doctrina que por ahí está saliendo. Yo solito con Dios en mi casa, eso no es de Dios. Y es lo que queremos hablarlo en esta mañana. Yo quiero dejar bien claro algo: la iglesia no es Zoom, la iglesia no es WhatsApp, la iglesia no es Facebook. Eso no es la iglesia. Estadísticamente Dani no está, pero ahí está su esposa y puede corroborar que lo que voy a decir no es mentira. Le pregunté en la mañana: ¿cuántos estudiantes se quedan sin escuchar la clase de música que él da como profesor porque no tienen acceso a internet y son de acá cerca, Corralillo, Santana, Moracia, esos lados de ahí, Florida, no tienen acceso? Y él me dice que son más del 50% de los estudiantes que no tienen acceso a la educación ahora que estamos en esta modalidad. ¿Cuántas personas están sin escuchar la palabra de Dios, creyendo que nos estamos congregando por medio de las redes sociales?
Yo he sido testigo de hermanos dentro de la iglesia durmiéndose y bostezando. ¿Cuánto más en Zoom, aire acondicionado, almohada en la cabeza y cobija hasta la barriga? Hermanos, no nos engañemos, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Y esa no es la voluntad de Dios. Es un medio que ahora lo utilizamos. Claro, gloria a Dios, un medio más. Pero no es la congregación que Dios quiere que exista. No podemos fiarnos porque aquí en el centro tenemos 50, 100 megas de internet y los que no tienen y los que no saben usarlo, y el viejito que el joven no quiere ayudarle a instalar el Facebook o el WhatsApp, la ve peluda, todavía peor. Y acá tenemos las iglesias cerradas. No es el propósito de Dios, mi amado hermano. No podemos jugar a esto de la iglesia. No podemos adquirir esta costumbre. Esta costumbre no es de Dios. Número 4, porque estamos a la espera de la mayor cosecha, cual nunca ha habido jamás. Debemos de congregarnos porque la iglesia está por cosechar lo más grande en almas, lo más grande que se verá y en el mundo entero lo va a presenciar, está a punto de ocurrir. San Juan capítulo 4 verso 35. San Juan capítulo 4 verso 35 al 36. Dice la palabra de Dios: ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la corta? He aquí os digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la corta. Y el que corta recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que corta. Aquí la palabra de Dios en su Biblia puede decir siega, significa cortar, cosechar, recoger. Y Jesús mismo habla estas palabras y él dice, porque el que ciega está recibiendo un salario y recoge un fruto para vida eterna. Jesús está hablando proféticamente que Él va a recoger para vida eterna la cosecha de los santos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, que será levantada por Él, para que como Él como segador y nosotros que nos hemos esforzado en sembrar su palabra, nos gocemos juntamente allá en los cielos con el segador de segadores. Él es el que va a cosechar. No somos usted y yo. La cosecha está por hacerla Él. Y Jesús dice, los campos ya están listos. Alcen sus ojos. Los judíos dijeron, faltan 4 meses. Ellos estaban pensando en sus maíces, sus chuletas, sus reses. Jesucristo dijo, ya está el tiempo para que la iglesia sea levantada. El hecho de que Cristo haya venido fue el cumplimiento de una nueva era para la iglesia de Jesucristo, para que esperaran la promesa del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 1 verso 4. Él les dijo a la iglesia, esperen aquí juntos, congregados, la promesa del Espíritu Santo. No cada quien en su casa, no conéctense a las 7 por Zoom, porque ahí les va a llegar la unción. Él dijo juntos en el aposento alto, aquí vendrá la promesa del Espíritu Santo. Llegó para fiesta de Pentecostés, una fiesta que duraba 50 días según el calendario judío, 7 semanas. Era la fiesta de la cosecha. Y el Señor trajo al Espíritu Santo de Dios como había prometido. Así que eran tiempos de cosecha. La iglesia estaba unida.
Ya es el tiempo de la cosecha espiritual. La iglesia tiene que estar unida porque Pentecostés ya ocurrió. Joel, lo que profetizó Joel ocurrió en el libro de Hechos capítulo 2 en adelante. El Espíritu Santo bautizó la iglesia con poder. Y hasta el día de hoy rige el bautismo del Espíritu Santo, en el cual hemos sido sellados, como dice Efesios, para el día de la redención. La iglesia camina por el poder de la unción del Espíritu Santo, pero hay otra promesa más que todavía no ha llegado. Pero tiene mucha relación con la del bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo llegó por unidad, por la iglesia estar congregada esperando. Y en Hebreos capítulo 10 verso 24 y 25 el Señor Jesús dice: permanezcan congregándose y no adquieran la costumbre que algunos tienen, mucho más viendo cuando el día se acerca. Pregunto a la iglesia: ¿se acerca el día del Señor? Se acerca el día del arrebatamiento. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Congregándose. Congregándose. No separada cada quien en su casa, no allá cada quien jalando para su saco. Congregada. Yo sé que es difícil, como dije al principio. Es muy complicado y cada día será más complicado. Decía en la mañana, yo he estado en 2 partos, ¿verdad? Los de mis hijos. He estado en 2 alumbramientos. Y cuando el alumbramiento está por darse, cuando el niño está por salir, es cuanto más duro y feo se pone la cosa. Es cuanto más difícil el asunto se pone. Y uno como hombre que está ahí, usted no puede desmayarse, usted no puede salir corriendo, usted tiene que estar ahí. Y su mujer anhela que usted esté ahí para meterle las uñas y que usted sienta el dolor que está sintiendo. Ella quiere que usted esté ahí para que vea lo rico que se siente ese último empujón. La iglesia no puede aflojar el último empujón. Más duro se pondrá el asunto. Legalmente más difícil se nos pondrán las cosas para congregarnos físicamente. Yo lo sé, lo tengo que admitir. Pero Cristo dijo: aun cuando los días y el día se acerque, no se separen, porque he aquí, yo vengo pronto. Retengan lo que tienen para que nadie tome su corona. Cristo está a la puerta. Yo me pregunto qué hubiera pasado si los del aposento alto se hubieran dispersado y no acatan al esperen aquí, no acatan al aguanten. Aquí viene el Espíritu Santo, viene para esta fiesta. ¿Qué pasa de la iglesia si se separa y deja de congregarse? ¿Qué pasará de la iglesia que se separa del cuerpo? Si usted va a trabajar, deja la mano, el pie en la cama cobijado, para que no se resfríe, para que no le pase nada. Usted lo deja ahí. Si usted tuviera la capacidad de separarse un miembro de su cuerpo, no sería su cuerpo. El cuerpo está unido. La iglesia no puede estar separada. No podemos llamar bueno a lo que es malo. Usted viene aquí, iglesia, y usted entra por ahí, le dan medidas de temperatura, alcohol en gel, lo mandan a bañarse otra vez. Usted se vuelve a limpiar, le ponen otras ropas, si pudiéramos lo haríamos. Porque queremos congregarnos y nos estamos adaptando, porque hay una bendición en congregarse. No agarremos la mala costumbre que muchos tienen, porque nos estamos privando de ese proceso, de ese conocimiento que Dios quiere entregarnos y de poder darle la gloria al Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie. El pastor leía un pasaje al inicio en Jeremías, capítulo ¿qué, pastor? 23.
Yo oraba al Señor y yo le decía al Señor, antes de dar este mensaje: Dios, dura es esta palabra. Es difícil de darla, y créame, le soy sincero y honesto delante de Dios que esa fue mi oración. No sabía si hablarlo o no hablarlo, porque yo sé que a muchos les puede parecer y a otros no les puede parecer, sobre todo a los que no vienen. Pero yo le decía al Señor: Señor, yo quiero que no sea mi sentimiento, yo no quiero que esto sea mi emoción o por lo que yo estoy viendo. Ayúdame, Señor, porque yo quiero que, si es tu palabra, sea hablada conforme a lo que tú quieres hablar. La iglesia está atravesando un proceso de formación, de santificación. Dios está sacando lo mejor de la iglesia en este tiempo. Lo mejor de la iglesia se está sacando a través de, como cuando se exprime una fruta, un limón, una naranja, se está extrayendo la esencia de la iglesia. Eso es lo que está ocurriendo. Dios nos está formando y nos está preparando, porque nos va a levantar. Yo vuelvo, dice el Señor. Esta palabra a mí me calaba profundamente, iglesia. Penetraba hasta mi hueso saber que mucha gente, siendo cristiana, siendo evangélica, creciendo en el evangelio, no están hoy aquí. No están hoy aquí. Y yo le felicito a usted por haber estado acá, por haber venido, por haber sacado, por disponerse por lo menos una vez al mes, cuanto sea, venir aquí a la iglesia. Eso significa que usted está pensando en la congregación. Eso significa que usted está con su corazón acá con nosotros, que estamos pendientes los unos de los otros, amándonos unos a otros. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Levante sus manos al cielo en esta mañana. Padre celestial, Señor, hay cosas que como hombres, mujeres no podemos ver, como seres humanos no podemos ver. Pero más allá de eso, tu palabra, que escudriña todo, Dios del hombre, que escudriña todas las cosas, que nos hace entender lo oculto, lo secreto. Padre, a ti venimos hoy para que tú nos des la sabiduría, para que tú nos des el entendimiento, para que nos reveles lo oculto, lo que el hombre no le es permitido conocer, donde solamente la presencia de Dios tiene acceso. Para entrar ahí, Dios, pedimos sabiduría, porque el mundo entero atraviesa por una oscuridad terrible. El mundo se está introduciendo a una oscuridad total, pero los hijos de Dios, aquellos que alcen su rostro, dice su palabra, serán alumbrados, serán alumbrados. Vendrá la gloria de Dios, descenderá la luz de Jehová en medio de la oscuridad. Oh Señor. Iglesia, el tiempo que viene es difícil, claro que sí, pero la iglesia que esté congregada y unida va a salir victoriosa. Saldrá victoriosa. El hecho de que hoy estemos aquí un domingo más, con todo lo que se está viviendo a nivel mundial, tenemos guerras, rumores de guerras en el oriente, enfermedades. Hay un espíritu de muerte en el mundo entero, no solo por la pandemia, por las guerras, por los asesinatos, por las violaciones, por la trata de personas que se está moviendo a nivel mundial. Un espíritu de muerte está operando en todo el mundo, pero el Señor Jesús está levantando su iglesia, la está capacitando con poder para que salga en victoria. El hecho de que hoy usted esté aquí un domingo más es victoria para el reino de las tinieblas. Hemos ganado una batalla más, hemos logrado una batalla más en el ámbito espiritual. Quizá usted pudo haber muerto del COVID como a muchos nos dio, pero Cristo te preservó, te guardó para este tiempo. Ha sido una victoria más,
Hay muchos que hoy están todavía peleando la batalla, y es nuestro deber como iglesia clamar, orar, reprender todo espíritu de muerte que opera en los aires, para que suelte los cuerpos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, por el poder de la palabra de Dios, levante un clamor, levante una oración en esta mañana. Como iglesia, como pueblo, ahora el conocimiento de Dios se activa sobre tu mente. Lo profundo de Dios, la anchura de Dios, la altura de Dios se activa sobre tu corazón, sobre tus sentidos, para que conozcas a tu Dios. Conóceme, conóceme, te dice el Señor. Yo me voy a mostrar a mi pueblo, yo me voy a dar a conocer. Me verán en todas las maravillas que haré con ustedes. Abriré el mar donde no puedan pasar. Yo estaré con ustedes en la sequedad, en el fuego, en la inundación. Yo estaré con ustedes. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. La presencia de Dios está en este lugar. Jesús está en medio de nosotros. Dele gloria, dele gloria, dele gloria al que vive. Oh, gracias, Señor. Padre, oramos en esta mañana. Toda persona aquí, Dios, que esté padeciendo enfermedad, familiares, los ponemos en tus manos. Ahora mismo, Señor Jesús, quebranta todo espíritu de muerte, toda obra de las tinieblas. Padre, quebranta, Señor, sobre los cuerpos que están siendo afectados, y levántalos. Restituye años de gloria, años de vigor, días de júbilo para esas personas que están sintiendo tristeza, agonía. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Creemos en el Dios que tenemos, Dios de sanidad, Dios de salvación, Dios de liberación. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y será el mismo mañana. Gracias te damos, oh Dios. Iglesia, adora al Señor. Aquí está la presencia de Dios. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Que su poder se manifieste, que su gloria se manifieste, que su espíritu te llene, te dé paz, te dé gozo, te dé alegría. Que el poder de Dios te haga sobreabundar en toda la plenitud de Cristo en esta mañana. Si has estado con falta de fe, hoy Dios va a restituir esa falta de fe. Levántate, crece en la fe, en el Cristo que has creído. Hoy Dios alimenta tu fe, hoy Dios levanta tu fe, hoy Dios restaura tu fe. Toda incredulidad se va ahora en el nombre de Jesús. Toda incredulidad, inseguridad, miedo, temor, se va por el perfecto amor de Dios en esta mañana. Hay libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dele una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gloria a su nombre. Somos la iglesia de Cristo, amén. Somos el pueblo de Cristo. Que el Señor les bendiga. Seguimos orando. Yo oro por ustedes. Yo sé que los pastores también oran por ustedes.